Imagínense tener que elegir entre ser quienes son y conseguir el trabajo de sus sueños. Una decisión imposible, ¿no creen? Pues de eso exactamente vamos a hablar hoy. Pónganse en esta situación por un segundo. Están a un pasito, a un solo documento, de empezar ese trabajo que tanto han esperado. Pero, el primer paso, un simple formulario en Internet, les pone una trampa. Les obliga a marcar una casilla que es básicamente una mentira sobre quiénes son. ¿Qué harían? Pues bueno, esta no es una historia hipotética, es la historia real de Ariel, profesional en psicología con una oportunidad laboral increíble en sus manos. Solo un papel se interponía, un simple documento del Estado. Pero lo que parecía un trámite más se convirtió en una verdadera pesadilla. Ok, para entender bien el conflicto que se armó, hay un concepto que tenemos que tener clarísimo. Ariel se identifica como una persona no binaria. ¿Y qué significa esto? Sencillo, que su identidad de género no encaja en las cajitas de hombre o mujer. Es simplemente otra forma de ser y sentir, tan válida como cualquier otra. Y aquí viene lo más importante, y pongan atención a esto. La identidad de Ariel no era algo personal o privado, no. El propio Estado colombiano ya se la había reconocido oficialmente. En su cédula, su documento de identidad, en la casilla de sexo aparecían las letras NB, de no binario. O sea, para la ley, Ariel era una persona no binaria. Punto. Y para que nos hagamos una idea de lo profundo que era esto para Ariel, escuchen sus propias palabras. Mi identidad de género es mucho más que mi vivencia individual. Es una identidad política colectiva. O sea, no se trataba solo de cómo se sentía, sino de una postura frente al mundo, una defensa de la diversidad. Bueno, ¿y cuál era el bendito documento? La libreta militar. Y es aquí donde la historia da un giro oscuro. Para tramitarla, el primer paso era llenar un formulario en la página web del Ejército. Un procedimiento que, en teoría, debería ser estándar y accesible para todo el mundo, ¿no? A ver, miren esto porque es aquí donde todo explota. Por un lado tenemos la realidad legal de Ariel. Su cédula, emitida por el Estado, dice NEB. Y por el otro, tenemos el sistema del Ejército, un formulario digital que parecía congelado en el tiempo. Solo ofrecía dos opciones, masculino o femenino. Así, sin más. En la práctica, el sistema estaba borrando la existencia legal de Ariel, como si no existiera. Obviamente, Ariel no se quedó de brazos cruzados. Hizo lo correcto, presentó una petición formal, explicó el problema técnico, pidió una solución. ¿Y la respuesta del Ejército? Un portazo en la cara. Le dijeron, palabras más, palabras menos, que su ley interna solo hablaba de hombres y mujeres y que su sistema no se podía cambiar. O sea, el problema no era su formulario obsoleto, no, el problema era Ariel. Imaginen la presión, el tiempo corría, la oportunidad de trabajo estaba a punto de desaparecer. Ariel se vio en una encrucijada terrible. O se plantaba firme en su identidad y probablemente perdía el trabajo, o cedía ante un sistema que le decía que no existía, solo para poder seguir adelante. Y la decisión que Ariel se vio forzada a tomar fue desgarradora. Para que el sistema, esa simple página web, le dejara continuar, tuvo que hacer clic en la casilla de mujer. Tuvo que mentir. Tuvo que registrar una identidad que no era la suya, simplemente para cumplir con un requisito y no perder su trabajo. Pero esto no podía quedarse así. La injusticia era demasiado grande. Y el caso de Ariel empezó a escalar y a escalar hasta que llegó nada más y nada menos que a la Corte Constitucional de Colombia, el máximo tribunal, el que tiene la última palabra sobre nuestros derechos fundamentales. Y la Corte fue contundente. Dijo algo muy poderoso, que aquí había ocurrido un daño consumado. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque Ariel al final consiguió el documento, el daño a su identidad ya estaba hecho. La herida ya estaba abierta. El sistema le había obligado a negarse, y eso es un daño real e irreparable. Entonces, ¿qué se podía hacer? La Corte no podía borrar lo que pasó, pero sí podía ordenar una reparación. Y diseñó un plan de 4 pasos. Ojo, no solo para Ariel, sino para arreglar de raíz un sistema que claramente no funcionaba. Vamos a verlos uno por uno. Primero, una disculpa. Pero no cualquier disculpa. Se le ordenó al Ejército ofrecerle a Ariel una disculpa formal y por escrito.
Y, si Ariel estaba de acuerdo, esa disculpa tenía que hacerse pública. Un gesto que, aunque simbólico, es fundamental para reconocer el error. Segundo, corregir el registro. La Corte ordenó que se metieran en todas, y digo todas, las bases de datos del ejército y cambiaran ese mujer que le obligaron a poner por las letras NB, para que el registro oficial dijera la verdad, la verdadera identidad de Ariel. Ahora, lo más increíble de esta decisión es que no se quedó ahí. En el caso de Ariel, la Corte vio el panorama completo. Entendió que esto no fue un error de un día, sino una falla de todo el sistema. Y si no se arreglaba de raíz, esta historia se iba a repetir una y otra vez. Y aquí es donde la decisión se vuelve histórica. Le dio una orden directa al ejército y a la registraduría, la entidad que emite las cédulas. Les dijo: tienen 6 meses para que sus sistemas hablen el mismo idioma y sean compatibles. El mensaje es clarísimo: el Estado se tiene que adaptar a la gente, no la gente al Estado. Y de paso le volvieron a insistir al Congreso: oigan, ya es hora de que creen leyes que protejan de verdad a la población no binaria. Y al final de todo esto, la historia de Ariel nos deja pensando, ¿no? Nos obliga a cuestionar la rigidez de nuestros sistemas. ¿Es justo que un trámite, un simple formulario, pueda obligar a alguien a renunciar a ser quien es? ¿Hasta qué punto la burocracia puede pisotear algo tan fundamental como nuestra identidad? Es una pregunta que queda en el aire, una que como sociedad tenemos la tarea de responder.